A partir del 13 de diciembre de 2024, o sea, de mañana, entrará en vigor las modificaciones significativas en el gravamen de los movimientos financieros, conocido como el impuesto del 4 por mil, y todo esto en nuestro país. Para entender cómo afectarán estos cambios a los ciudadanos, a nuestro bolsillo, y qué medidas deben tomar ustedes y nosotros, pues vamos a conversar con el economista Hugo Ruano, que nos acompaña a esta hora de la noche. Bienvenido. Gigi, muy buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchísimas gracias, y de verdad es importante que estemos aquí para resolver todas estas dudas que seguramente tienen todos los colombianos e inclusive nosotros. Economista, mire, ¿qué implicaciones tienen estos cambios del 4 por mil? ¿Qué va a empezar a suceder a partir de mañana? ¿Y qué sucede cuando las personas tienen varias cuentas? Porque antes solamente se permitía tener exenta una. Así es, digamos, habría que dividir el tema en dos frentes. Primero, pues esto es una propuesta que nació hace 2 años en la primera reforma tributaria de Gustavo Petro, donde se le pidió a los bancos que empezaran a montar un sistema para la vigilancia y fiscalización de los bancos y de los usuarios. Entre ellos decían que para poder poner abierta que todos los clientes usuarios de bancos tengan todas sus cuentas exentas del 4 por mil, ellos deberían fiscalizar. Ya llegó el momento y a partir de mañana todos los usuarios del sistema financiero vamos a tener la opción de tener todas las cuentas de ahorros por lo pronto y corrientes exentas del 4 por mil, pero hasta un tope, hasta 16.400.000. Ahí hablamos, el monto máximo ha sido 16 millones, solo que antes se podía en una sola cuenta. Normalmente los colombianos, de acuerdo a las estadísticas, ¿cuántas cuentas de ahorro o corriente tenemos? Bueno, me atrevería a pensar que más del 90% de los colombianos tenemos máximo 2 cuentas. Ya cuando se habla de un sistema empresarial mucho más amplio, ahí sí pueden hablar de 3, 4 y demás cuentas, hasta chequeras, pero el 90% de los colombianos tenemos máximo 2 cuentas. Digamos, formalmente, si es un cambio materialmente, pues hemos analizado y hacemos cuentas, pues no termina siendo mucho el cambio. Yo creo que es más un factor político donde Gustavo Petro le dice a los colombianos que se pueden quitar un poco ese yugo del sistema financiero y no tener complicaciones para hacer sus movimientos de aquí en adelante. Digamos que una persona que tenga 2 cuentas financieras, tiene 16 millones, pues puede pasar 8 y 8 y con eso pues hace la gimnasia financiera para evitar el 4 por mil. La pregunta finalmente es si esto tiene un impacto fiscal. Es posible. Recordemos que el gravamen financiero es un recurso que todos los años espera el gobierno nacional y en estos momentos calculado está en 14 billones de pesos. Es una renta que esperan. 3 cheques espera el banco, el gobierno nacional cada año. La renta, el IVA y el gravamen financiero. Entonces, esperaríamos en el mediano plazo, es decir, al año que viene, saber cuánto realmente tuvo impacto fiscal en este sentido. Hugo, pero entonces, lo que estábamos diciendo ahora, uno puede tener 2 cuentas, mueve 8 millones, si mueve 9 millones de pesos, ya son 18 millones de pesos en cada una, por supuesto, pero entonces los bancos están interconectados para saber cuáles son esos movimientos que cada persona ha hecho, pero además de eso, ¿se cobraría el impuesto del 4 por mil después de ese valor o si la persona supera ese valor, entonces ya le abarca lo que gastó anteriormente? Así es, tal cual como lo explicas, a partir de los 16.400.001 pesos, activa este cobro del 4 por mil. Es decir, si usted tiene 1 millón de pesos y hace un movimiento de más, le empiezan a aplicar 4.000 pesos del 4 por mil en este caso. De modo que las implicaciones financieras y fiscales son las que tenemos que analizar en el otro año, pero por pronto, digamos, a los colombianos, normalmente este tipo de movimientos o jugadas políticas, finalmente lo que hacen es traer un trasfondo más en lo político que en lo financiero. Trae como al imaginario el que el 4 por mil fue creado por un momento, era algo transitorio este impuesto y se quedó. Entonces ahora que te digan, resulta que se lo vamos a quitar del monto nomás en una cuenta, sino que ya puede tenerlo en varias cuentas, genera como una satisfacción, pero finalmente uno también podría pensar, ¿por qué yo tengo que pagar impuesto por mi dinero ahorrado, por eso que yo he trabajado y eso que tengo allí y con lo que además trabajan los bancos? Así es, Gigi, le hemos hablado internamente, yo creo que es un muñeco de paja, realmente no es nada más temporal que un impuesto. En este caso, recordemos que el impuesto al gravamen financiero arrancó en 1999, iniciando el 2000, por el tema de la crisis financiera. Entonces, en este momento nos hicieron meter la mano al bolsillo a los colombianos para salvar el sistema financiero, que a mi juicio pues termina siendo perverso por el tema de competitividad. Recordemos que hay un problema en Colombia, a mi juicio, es que hay casi un oligopolio de bancos. Por ejemplo, en Panamá hay más de 30, 40 bancos. En Colombia, si hacemos el número bruto, hay no más 8 bancos, porque pues puede que el Grupo Aval tenga 3 o 4 filiales, pero termina siendo la misma familia empresarial. De modo que lo que esperaríamos a futuro es que no existiera el impuesto, porque pues no hay nada más engorroso que uno trabajar y que le cobren por fuera de ahorrar,
tener que pagarle al sistema financiero por un impuesto que no debió ser temporal, por lo menos no tener ese tipo de gravamen. Hugo, ¿qué sucede con las billeteras digitales? Y la otra pregunta ahí también es que si las personas, y nos lo están preguntando en las redes sociales, tienen que ir a hacer algún trámite a su banco. No, pues antes lo tocaba. Si usted sí o sí tenía 2 o 3 cuentas, tenía que ir al banco obligatoriamente y decir, yo quiero que me exenten esta cuenta. Si no lo hacía, automáticamente perdía el beneficio. Ahora, por ley, se supone que ya no tienen esa necesidad y ya quedan abiertas las cuentas y solamente los bancos, a través de su sistema financiero, se encargan de fiscalizar y revisar que usted no supere esos montos. Y pues más que el usuario, el gobierno nacional, independientemente del presidente, cada año le va a pedir cuentas al sistema financiero para ver cuáles fueron los usuarios que volaron esos topes. Raúl, volvamos entonces para que quede muy claro. Si yo tengo 2 cuentas de ahorro, yo como Luz Ángeles Rodríguez, en una tengo 16 millones, ojalá, y en la otra otros 16 millones, si no me paso de ahí, no me van a cobrar, ¿cierto? Si yo no manejo más de ese dinero mensualmente en cada una, no me van a cobrar. No me suma que Luz Ángeles Rodríguez tenga 16 acá, diga, no, es que ya hay 32. No, cada una es independiente. Tal cual, tal como pasa incluso con los otros impuestos, como por ejemplo el del patrimonio y la renta, que son tarifas marginales donde usted a partir de unos términos de VT, si no se pasa ese tope, no le cobran la tarifa marginal del 2 o el 3. Lo mismo pasa acá. Si no se pasa de ese monto inicialmente, no tendría ningún costo y es la gimnasia financiera en la que empezamos a hacer los colombianos para evitar pues este engorroso impuesto, pues sea 4.000, 10.000, 20.000. Yo creo que ningún colombiano quiere que le saquen dinero de su cuenta de ahorros. Hugo, pues muchísimas gracias por haber venido a compartirnos estos conocimientos. Yo creo que ya está más que claro esta información que usted nos está dando. A partir de mañana, todas las cuentas de los colombianos estarán exentas del 4 por 1000. Recuerde que para usted beneficiarse no debe mover entre todas más de 16.400.000 pesos. Bueno, a Hugo Rono, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por estar aquí y lo volvemos a invitar por allí. Sí, vamos a hablar sobre el salario mínimo y todo lo demás, lo que trae la inflación. Gracias. A ustedes por la invitación.